Y los efectos y unos efectos que también, que todos que están presentes y algunos se van a convertir en efectos adversos, porque no los podemos separar, no los podemos evitar, y va a cambiar un poquito el asunto si es un uso agudo, si es un uso continuado, crónico en el tiempo. Lo puse continuamente crónico porque, bueno, por cuestiones terapéuticas. Y luego al final una mención a lo que es tolerancia y farmacodependencia, que hay que conocerlo, pero que eso tampoco debe limitar cuando el fármaco está indicado, por ejemplo, en pacientes terminales, pacientes con dolor oncológico, ponerse a decir que se va a ser dependiente de la morfina, seamos más serios, ¿verdad? Y ustedes como profesionales en salud, esos mitos y esos estereotipos y esos temores que a nivel personal pueden ser muy válidos, a nivel de profesionales en salud hay que ser más claro con la evidencia y con la información científica sobre el uso de medicamentos. Entonces, por eso lo vamos a mencionar. La primer repaso con péptidos endógenos. Ustedes saben que tenemos receptores opiáceos en nuestro organismo. Y a raíz de haber encontrado que una morfina se pegaba a un receptor en alguna parte del cerebro, fue que se empezaron a identificar estos sitios receptores, de manera que tenemos ligandos endógenos. Los ligandos endógenos entonces son lo que ahora con el tiempo se han llamado los neuropéptidos endógenos, o neuropéptidos opiáceos endógenos, también les dicen de esa manera, o ligandos de receptores opioides endógenos, porque quiere decir que había moléculas endógenas similares a morfina que se pegaban con los receptores. Entonces fue así como, les estoy hablando de hace 50 o más años, ¿verdad? Ahora en la actualidad pues se ve muy clásico. Entonces nosotros pudimos conocer farmacológicamente que tenemos básicamente 3 clases de receptores a opiáceos, y el principal, si cabe decirlo así, en términos de los efectos farmacológicos de utilidad clínica, en la mayoría de las veces pensando en dolor y por tanto en analgesia, son los receptores Entonces, tenemos 3 clases de receptores, hay un cuarto, ya lo voy a mencionar, pero entonces tenemos los receptores mu, los delta y los kappa. A estos se le pegan las endorfinas, que en general era el grupo, el paquete como se llamaba, ¿verdad? Tenemos diferente selectividad porque tenemos diferentes neuropéptidos. Esto es un repaso de fisio, esto yo no se lo puedo preguntar, pero tiene que ser la base de lo que voy a decir después. Entonces nosotros tenemos endorfinas, encefalinas, dinorfinas y tal, y eso anda ahí nadando digamos, alrededor de las neuronas, de nuestro sistema, y modulan o regulan diferentes actividades, ¿verdad? Normalmente el receptor mu tiene que ver con analgesia supraespinal, sedación, inhibición de la respiración, como ven ustedes, retraso del tránsito, modulación de hormonas y neurotransmisores. Esto es fisiología. Entonces, el receptor delta, normal, lo usual para nosotros en nuestros procesos fisiológicos es que a través del receptor delta, los neuropéptidos de este tipo van a producir analgesia también por vía supraespinal y espinal y modulación de hormonas y neurotransmisores. Y los receptores kappa, que son los del tercer, digamos, gran grupo, o igual, analgesia espinal y supraespinal con efectos psicomiméticos, retraso en el tránsito gastrointestinal, efectos antiglutinosos. Entonces, fíjense ustedes que los neuropéptidos de los opiáceos van a modular nuestra analgesia, ¿sí? Pero también modulan muchas otras funciones. Entonces, si fisiológicamente esto hacen, pues si nosotros metemos más agonistas extras, pues entonces vamos a tener más efectos en todo el organismo diferentes, no solo analgesia, ¿verdad? Es para que nos acordemos que tenemos todo un poco de efectos.
Y entonces, nosotros tenemos los receptores opioides, mu, delta y kappa, pero nos interesa mucho el mu, o nos interesa en la medida que hablemos de analgesia, receptores en sistema nervioso central. En sistema nervioso autónomo, y ustedes recuerdan cuando vieron autónomo que había una parte que se llamaba sistema entérico, ¿verdad? Que modulaba todo el tracto digestivo. Tenemos el receptor de opioides en células del sistema inmunológico, receptores de opioides en médula suprarrenal y en gónadas. Ahí hay receptores. Dime. Entonces, los receptores, los MU, estoy viendo la afinidad del sí. Son más afines a las endorfinas. Sí, ya les voy a poner el ejemplo específico, porque lo que cambia, lo que permitió diferenciarlos, porque todos producen analgesia al principio, pero lo que permitió diferenciarlos era la afinidad variable, y entonces eso permitió diferenciar el subtipo receptor. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que produzca analgesia, muchas veces se menciona el mu como el gran protagonista, pero mediado también con la participación de los otros. Lo que pasa es que los otros producen más efectos también diferentes. Fíjense entonces que en el receptor mu, el agonista por excelencia es la beta endorfina. Fíjense también, recordemos que en el receptor delta, la leucoencefalina y la metencefalina son los agonistas de volver por excelencia. O sea, se le pegan más estos dos de lo que se le pega a la beta endorfina. Esa es la idea. Y en los kappa, los que se pegan principalmente eran las dinorfinas. Apenas un poquito, si quieren, un poquito de las encefalinas, o de las endorfinas, pero el fuerte anda ahí. Dime. Profe, los receptores, ¿hay alguna estructura en la que estén más concentradas los? Sí, ya lo vamos a ver. Ya, es la que sigue. Ok. Y finalmente, se habla también de un tipo más reciente de receptor que tiene que ver con el otro agonista, que no era de estas clásicas, sino esta, la nociceptina, y que ahora se ha ido descubriendo que es un tipo de receptor opioide y que tiene que ver con procesos de recompensa y todo, y cuestiones de aprendizaje hacia, y que es parte de la gran aproximación actual que hay en el manejo de obesidad, porque a través de estos tipos, si quieren, más bien del receptor, para un péptido opioide por fuera de estos tres clásicos, las orfaninas eventualmente, igual se habla de nociceptina, pero le ha cogido más este nombre por ser diferente, tiene que ver con modular la ingesta de alimentos altos en grasa, controlado desde el hipotálamo. Entonces, es la nueva, digamos, ha dado pie a la nueva visión que hay de incluso de trastornos alimentarios y tal, porque no es que ya se está superando el concepto de que la gente obesa o que póngase a hacer dieta y es falta de fuerza de voluntad y tal. No, ya eso se está superando porque tiene elementos centrales que lo llevan a eso, ya no es una cosa evolutiva. Entonces, en esa línea ha ido cambiando. Con la idea también de que asociado a las vías de los receptores opioides, eventualmente en procesos, y ahí vamos a entrar un piecito ya en la parte clínica, donde haya lesión asociada y sobre todo si hay inflamación, se ha desarrollado mucho el concepto de hiperalgesia, ¿verdad? Entonces, si no, era como duele más porque está inflamado, y eso ya yo creo que todos lo sabemos, ¿cierto? Entonces, en esa línea para no olvidarnos de ese detalle. Ok, luego les enseño todos los estamos. Los opioides, entonces, el gran fuerte del uso clínico de los opioides es como analgésicos. Entonces ustedes van a oír hablar de la morfina y todas esas cosas para dolor. Sí, están indicados para dolor, se usan para el manejo del dolor,
dolor intenso y moderado, o sea, 2, 3 cruces. Hay escala de la OMS para el dolor que gradúa en leve, moderado, severo, o leve, moderado, intenso. Entonces, los opiáceos con morfina están en moderado, severo. Se usaba mucho, por ejemplo, el dolor posoperatorio agudo, la fase aguda. Ahora a veces para tratar de evitar algunas complicaciones se pasó en algunos casos, a acetaminofén IV o a este otro que era dipirona endovenosa y tal. Pero el fuerte, opiáceos para estos dolores, así que si te operaron, te abrieron la cavidad abdominal y todo el dolorazo, esos usan un reemplazo de rodilla, cosas así que son muy dolorosas, se usan porque estos son los analgésicos más potentes que existen. Y en potencia son los analgésicos más fuertes, pero alivian el dolor más severo que hay. Pero también hay otros que tienen propiedades antitusivas, porque inhiben el reflejo de la tos. También por su localización en el sistema entérico, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Algunos se usan como antidiarreicos. Hay inductores de sueño y coadyuvantes anestésicos. Ahí están, esos son como los perfiles básicos de lo que tenemos listos. Entonces, cuando vamos a hablar de opiáceos y opioides, vamos a clarificar que nos vamos a referir a opiáceos, a todos los compuestos que son derivados del opio. El opio es está ahí. La bolita ahí, ve dónde está esto. Los alcaloides la rajan, le van sacando este látex y de ahí extraen los alcaloides. Es una extracción natural. Como la morfina y otro poco ahí de alcaloides, pero la morfina viene ahí. Los opioides, la terminación oides es similar a, ¿verdad? Ustedes han oído eso. Entonces, los opioides, evidentemente, se parecen a opiáceos, pero no son opiáceos, entonces se clasifican así diferentes. Aunque a veces a la gente mete todo en un saco, pero ustedes van a saber que los opioides los vamos a dividir en dos grandes grupos: los semisintéticos, que son compuestos exógenos con afinidad por los receptores opioides, y los opioides sintéticos. Eso sí, los diseñaron en un laboratorio, viendo un poco cómo era morfina, se les ocurrió hacer ahí algo parecido. Tenemos sintéticos, sí, que son exógenos y que tienen afinidad a los receptores, sí. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque la morfina al siglo XXI sigue usándose el alcaloide extraído de la morfina. No se ha podido sintetizar. Entonces es un producto natural, si ustedes quieren verlo así. Envasado, procesado, purificado del látex y todo lo que ustedes quieran, separado con HPLC y todo, y ahí está el alcaloide de morfina y ese se empaca en ampollas. Súper controlado, porque ustedes saben que los opioides son asuntos de narcotráfico en los países productores y entonces está controlado. Pero sí tenemos varios alcaloides directos ahí que se van a extraer, que se pueden extraer, y en realidad básicamente el que se usa clínicamente es el de morfina. Vamos a ver ahora los semisintéticos. Ahí ustedes conocen uno que lo vamos a mencionar, que no tiene actividad terapéutica útil o no se usa con fines terapéuticos, sino con fines recreacionales. ¿Como cuál? Claro, y que es mucho más potente porque le hicieron cambios a la molécula de morfina para que fuera más potente, pero es un derivado semisintético. Y otros que son totalmente distintos, ¿eh? El otro concepto ligado a opiáceos, y sobre todo en este país, porque a veces, bueno, en muchos países, es el concepto de narcóticos estupefacientes. Los opiáceos están catalogados dentro del grupo de narcóticos estupefacientes.
están controlados a nivel internacional y aquí en este país, el movimiento de cualquiera de estas cosas, básicamente, bueno, de algunos, ya veremos, el alcaloide como pueden no está controlado por su baja potencia y tal. Pero los narcóticos en este país, el narcótico es un anglicismo, se habla de estupefacientes, entonces lo correcto es estupefacientes. Ustedes han oído hablar en el Ministerio de Salud, receta para estupefacientes, ¿verdad? ¿La han oído? ¿Sí? ¿Ve? No dicen receta para narcóticos, no, receta para estupefacientes, es muy correcto. Y cualquiera de todos estos tipos de medicinas van a estar ahí. ¿Por qué se controlan? Porque son medicamentos inductores de sueño, pero no de que te dormiste como un hipnótico, sino porque el hipnótico te noquea y ya está. En cambio, este es el que induce narcosis, asociado a euforia o sensación de bienestar, junto con estupor, relajación y muscular, alteraciones de la percepción, a ponerse en onda, a sentirse súper bien. Si no le va mal y le da una euforia, pero en principio se vive súper bien y todo, y cuando se le pasa el efecto usted quiere más. Eso lo hace. ¿Sí? Y amerita entonces por sobre. Entonces, por eso ustedes van a ver que estos medicamentos opiáceos se prescriben en receta especial, controladas por pacientes. ¿Verdad? Entonces, estructura química, ya veremos, para que se hagan alguna idea ahí, ahí uno dice, mira, morfina, tiene anillos, meperidina, también tiene anillos, metadona, ahí está unos que están más largos, tramadol, pentazocina, todos tienen muchos anillos. ¿Qué características les da el que tengan muchos anillos y cosas de esas? Es importante asunto de medicamentos. ¿A dónde tiene que llegar el fármaco? ¿Perdón? Eliminar, pero para que funcione y uno se alinee, ¿a dónde se supone que debería llegar al principio? Claro, el receptor. ¿Y a dónde básicamente teníamos los receptores? Por ejemplo, el sistema nervioso central, por ejemplo, el sistema entérico y otros órganos, ¿verdad? Entonces, ¿qué característica le provee que químicamente tenga tantos anillos y tal, y no sea solo unas cadenillas ahí hidrofílicas? Eso es lo que debemos de haber visto al principio, ¿verdad? Eso les ayuda o les da propiedades de gran liposolubilidad y una gran distribución y rápida y de gran liposolubilidad. Pues claro que llega mucho, porque son anillos y todos son muy más la carga hacia la parte lípida, entonces por eso todos van por ahí. Tenemos estructuras, entonces, si esta es la morfina, tenemos cosas que van a ser parecidas a la morfina, cosas parecidas a la alperamida, cosas parecidas a la gaima. Entonces a veces les ponen por ahí. Entonces, lo señalamos porque vamos a tener en Costa Rica, así como tenemos morfina, tenemos heroína de manera ilegal. Vamos a tener, fíjense, aquí va una naloxona, que ya lo vamos a mencionar más, pero fíjense que para la naloxona es un antagonista, ya lo vamos a ver después, tiene que parecerse morfina porque hay por receptor, si no, no va a llegar nunca. ¿Ve? De ahí tenemos oxicodona, aquí tenemos beperidina, si usa beperidina funciona, pero han derivado de forma semisintética otros productos que se usan. Aquí tenemos algunos que ustedes han oído mencionar. ¿Ven? Entonces, alcaloides naturales, morfina, por ejemplo, que es el estándar. Todo lo que sea, por ejemplo, estudios para control de dolor agudo y todo se comparan con morfina, que es el analgésico estándar de referencia.
Codeína es otro alcaloide natural que se extrae directamente del opio, pero la codeína tiene la característica, ya lo repetiré después, de que tiene muy bajo poder analgésico, entonces no se usa como analgésico. Su gran contribución terapéutica, la codeína, era como antitusivo y se estuvo usando mucho tiempo como antitusivo. El problema era que producía mucha sedación, mucha depresión central, entonces ya se dejó de usar como antitusivo hace, no sé, 10 años, se prohibieron todos los jarabes y todo para chiquitos y todo de codeína. Si en la actualidad ustedes conocen que se sigue usando la codeína combinada con acetaminofén, ¿verdad? ¿Han oído? Acetaminofén con codeína. Es esa misma extraída directo del opio. Otro alcaloide del opio que se extrae y se usa clínicamente. Como es tan débil la actividad analgésica, se potencializa con el acetaminofén. Los dos juntos le alivian un dolor un poquito más intenso que si usara acetaminofén solo. Ese es el papel. Ok, derivado es la roscapina, que era de aquel que se identificó aquellos receptores. Derivados semisintéticos, entonces cogen morfina y le cambian de la moleculilla, le cambia por ahí algún chunchillo, ya los convirtió en semisintéticos. Ejemplos, ¿han oído el fentanilo? Y el fentanilo es igual de potente, más potente o menos potente que morfina. Más. Es como 100 veces más potente. Entonces, fíjense que el cambio estructural de la morfina para convertirlo en fentanilo lo que hizo fue hacer más potente el fármaco, ¿eh? Entonces se puede hacer modificaciones químicas para hacerlo más potente. Y eso fue lo que hicieron con fentanilo. Otro primo derivado por ahí, que es de la meperidina, es la loperamida. La loperamida se usa como antidiarreico. Ustedes han visto que el seguro lo tiene y es el antidiarreico que anda por ahí. Antes tenía el seguro el difenoxilato, ese fue otro, pero también opioide. Entonces satanizaron que el difenoxilato, que era un opioide, ay, qué horror, entonces para la loperamida, pero ¿dónde está? En la misma línea, porque es semisintético y por modificaciones químicas de esos menores, bajado mucho los otros efectos. Entonces la loperamida como antidiarreico, ¿qué va a hacer? Disminuir la motilidad intestinal, disminuir un poco las secreciones, por eso te alivia las diarreas, por no decir que se taquea a veces, ¿verdad? Cosas de estas. Entonces uno dice, bueno, ya saben por dónde andan los efectos de estos medicamentos, pero no sirve como analgésico. También otro es la oxicodona que está en el país, bueno, la heroína mencionaron, y los que son sintéticos, que a veces, según quien se lo promocione, le va a decir no tiene nada que ver, pero sí, pero si tienen que ver, pues son fármacos que son en la línea. Vean la molécula del tramadol con sus anillotas y todo, la molécula del capentalol, se conocen en el grupo de estos de agonistas o fármacos que son sintéticos. La metadona, que se ha usado mucho más para el esquema de deshabituación, pacientes que tienen farmacodependencia, ¿verdad? ¿Han visto? ¿Han oído de eso? Sí, no, bueno, sí. También se usa para control del dolor, que tiene vida media más larga y se usa, qué sé yo, 2 veces al día, 3 veces, mientras que la morfina hay que usarlo cada rato. El tramadol, que ese sí lo han oído, el tramadol. ¿Ah? ¿Es el tramal? Sí, pero que el tramal es un nombre de marca. Entonces yo le tengo que mencionar el nombre oficial, que es tramadol. Y uno más nuevo, que es el tapinadol, que le dicen a veces, no, ese no tiene nada que ver con receptores que modulan. Sí, pero a ver, pero todo ahí está el paquete y es el manejo de la analgesia espinal. Entonces, para que sepan que van por ahí. Entonces, según la afinidad, voy a irme más hacia el receptor mío para hacerlo más fácil, más simple. Tenemos agonistas puros. ¿Qué era un agonista puro?
Profe, era que mimetizaba el efecto de la sustancia endógena. Ok, primero es un fármaco que se liga al receptor y produce los efectos. Generalmente uno espera pues, que sean más fuertes que el ligando endógeno. Claro, es decir, la idea de los medicamentos es que sea más fuerte o más duradero, más potente. Ok, listo. Entonces producen efecto agonista. Estos son agonistas, producen los efectos que normalmente había el ligando endógeno. ¿Cuál era el ligando endógeno? Ah, ¿Ah? Si ¿cómo era el ligando endógeno? En general, así. Las endorfinas, ¿se acuerdan? Las endorfinas. Ah. Entonces, nosotros tenemos, si el ligando endógeno son endorfinas, pues el agonista iba a ser, morfina, heroína, metadona, ok. Excepto heroína, todos los demás se usan clínicamente como analgésicos. Y entonces, porque producen su efecto agonista puro, modulando, y esto lo hacen todos los receptores, el mu, el kappa y el delta, todos modulan un poco la analgesia, solo que con menos potencia los otros. Por eso el más importante siempre va por aquí. Agonista, antagonista. Este es ahí un apaño raro que hacen porque el problema con los agonistas antagonistas es que el producto, el compuesto, como tenemos varios subtipos de receptor, como que en algunos o en uno sirve de agonista y en los otros de antagonista. ¿Por qué? Por afinidades. Por ejemplo, si ¿recuerdan cuando vimos la primera lámina de receptores que cambiaba el ligando endógeno, verdad? Porque la tendencia era pegarse más al otro. Entonces, si este se va a pegar súper pegado porque es súper afín a los míos, porque es súper igual a las endorfinas, al pegarse a los otros, como la afinidad era mucho menor a endorfinas, entonces ya lo bloquea y ya no deja que el ligando endógeno pegue. Por eso tiene que ver con diferenciales en afinidad y cosas de esas. Entonces, pero conozcan, sepan, antes se usaba pentazocina, pero se usaba no para dolor, precisamente por tener este fenómeno, y se usaba para la tos, pero también se quitó por los problemas que daba. Los otros son ejemplos ahí para que los sepan. Para si algún día oyen algo de eso, que sepan por dónde mejorar. Agonista parcial. ¿Qué era un agonista parcial? Exacto, se liga, ¿verdad? Tiene afinidad, se liga, pero por mucho que haga, nunca llega a producir el efecto ligando. Es menor. Muy bien. ¿Y el antagonista? ¿Qué era el antagonista? y los que bloquean los receptores. Los que bloquean los receptores, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos antagonistas que usamos en la práctica clínica como la naloxona. Eso se usa en pacientes que llegan a emergencias intoxicados con opiáceos y se les pone y el efecto se revierte. No es que el fármaco tenga efectos en sí mismo, ¿se acuerdan? Porque por ser un bloqueador lo que hace es ligarse al receptor y estar ahí pegado y no dejar que las moléculas de lo demás se peguen y produzcan efecto. Pero él no produce efecto en sí mismo, lo que hace es bloquear que los demás no den efecto. ¿Ok? Entonces por eso la naloxona, nosotros incluso la tenemos en este país, está disponible en seguro área, pero tiene el problema de que dura muy poquito, porque claro, como es una lucha entre moléculas para ver, entonces logran sacarlo al rato del receptor para pegarse el ligando, y entonces el efecto es de invisible. ¿Sabe qué? Pero bueno, así se hace también diagnóstico, se saca de una crisis. Ok. Clasificación por analgesia, por potencia. Bueno, ¿cuáles son las más potentes? Ya dijimos,
Bueno, fentanilo es más o menos 100 veces más potente que morfina. Fentanilo se usa para el alivio de dolor, sí. Se usa, por ejemplo, en cuidados intensivos o como ayudante en analgesia, cuando los pacientes les hacen ahí unos procesos anestésicos especiales y el alivio del dolor se va con fentanilo. También para dolores disruptivos en pacientes, por ejemplo, oncológicos, que hacen crisis de dolor súbito y todo, se maneja la fentanilo. La morfina, entonces, que tiene su potencia, y la metadona. Básicamente, estos son los más intensos en su efecto analgésico. De intensidad moderada, es decir, 3 cruces, 2 cruces, una cruz si quieren, o intensidad 3, 2, 1, como quieran verlo. No es jerarquizado la intensidad del efecto, de intensidad media de oxicodona, el tramadol y el tapentadol, que están disponibles en el país. Aquí se usan. Entonces, si pensamos en la escala analgésica de dolor de la OMS, ¿ustedes han oído eso? ¿Sí? Que jerarquiza en un primer nivel analgésicos como acetaminofén y algunos AINES y tal. En un segundo nivel, para buscar más intensidad, acetaminofén con cadeína, tramadol u oxicodona. Y en el nivel mayor, el dolor más intenso se maneja ya. ¿Okay? Y el dolor y la potencia analgésica baja, codeína, hidrocodona, metformina. La codeína, por eso lo usamos a nivel potencializada con acetaminofén para un dolor intermitente. Pero solito no le alivia nada. Y lo que le quitaba era un poco la tos, pero le producía mucha depresión ventral y afectación del reflejo de la tos. Por eso se lo produce, igual que la tenidosis. Pero básicamente en la actualidad solo hay acetaminofén con codeína, ya no circula sobre. Entonces, ahora sí, la pregunta del compañero, vamos a entrar ya a acercarnos a la dinámica, a la farmacodinámica, después de toda esa introducción larguísima, para hablar. Este es un ejemplo de dónde están los receptores mu en el sistema nervioso central. ¿Ven? Y ahí están, ahí donde ustedes ven las bolitas, no se compliquen, ustedes ven bolitas ahí, ven todas las bolitas amarillitas, ahí están, en todo lado. ¿Ven? Y uno dice, no, en cerebelo no, pues también. ¿Ven? Y entonces que en la base del cerebro, aquí por donde está, sí, también. Entonces, que hormonas, temperatura, todo. ¿Ven? Por todo lado. Entonces, ¿qué hacen estos receptores? Los otros también, pero hacen menos intensidad, hablamos de los fines. Control de la ingesta de alimentos y medicamentos se regula por esta vía. Control, por ejemplo, de analgesia. Entonces venía el estímulo de dolor desde la periferia al centro y ahí se lo bloquea. Ya me dio respiración lenta y relajación, eso se modula por así como ¿verdad? Los que hacen yoga y eso, la percepción sensorial se altera o se modifica, o puede usted empezar a ver cosas raras y se le va la mano con los agonistas. Motivación, deseo, aprendizaje, ¿verdad? Se altera, tiene efecto. Todo esto son lo que hacen normalmente ellos y ahora piensen si va a poner algo exógeno que le enrede todo este asunto. Aprendizaje condicionado, respuesta emocional, nada me molesta. Pueden gritar, no me doy cuenta, no importa, no reacciono. Entonces, claro, me siento, ok. Y fíjense ustedes, todo, bueno, aprendizaje, estrés, abstinencia de drogas, también tienen que ver aquí. Entonces, tenemos un montón de funciones en las cuales tienen que ver los péptidos endógenos y que van a verse, digamos, afectados potencialmente si usted les agrega fármacos exógenos, pues en estas vías, esa es la opción. Entonces, cuando nosotros usamos los fármacos como la morfina
En principio, no vamos a afectar la sensibilidad ni la función motora. Ustedes se mueva la pierna y se lo mueven. No vamos a afectar. Siente que lo estoy tocando y sí. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la percepción y la respuesta emocional al dolor. ¿Usted siente que no lo ve? Me siento muy dolor. Droguis y Daisy. Ok, entonces ya el dolor ya no afecta. No afecta. Me siento bien. Yo quiero, póngame más porque así no me duele nada. Daisy. Y da un estado de mobilización y alguna gente habla de que da, esto es una desgracia cuando le da a alguien un estado de disforia, porque entonces se pone malísimo. ¿Sí? Pero, generalmente lo que hacen es un estado de euforia y de sensación de bienestar, pero alguno por ahí se va a torcer en el camino y hace disforia. Entonces da mucho malestar y pueden alucinar. Esa es la idea. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que a uno de vez en cuando le va a dar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues la base que ustedes ya conocen, con receptores. Vamos a tener receptores a los opiáceos en la membrana presináptica. ¿Lo ven? Vamos a tener receptores opiáceos en la membrana postsináptica. Entonces, ¿qué hace? A ver, así. ¿Qué hace el receptor en la membrana presináptica? Cuando tiene unos receptores en la membrana presináptica que modulan esa sinapsis, ¿qué hace? ¿Inhiben o fomentan la secreción de neurotransmisores? Claro, exacto. En este caso, lo que hacen es inhibir a través de esta proteína G asociada, entonces disminución aquí del movimiento del calcio, entonces ya no va a haber calcio para mover las vesículas para que se liberen los neurotransmisores. Esta es la modulación presináptica típica. Aquí la modulación presináptica siempre, como dice el compañero, se aumenta o disminuye. Bueno, esto disminuye. Entonces va a haber menos. Claro, si el estímulo que viene es de dolor, ya usted lo está aquí bloqueando. Y luego tenemos en la membrana postsináptica el receptor que por vía adenosiclasa, ¿verdad? Va a hiperpolarizar la célula para que no transmita. Entonces, claro, aquí no se va a aliviar de dolor si la transmisión se está bloqueando la dolor. Otras vías no tanto. Entonces, otro ejemplo, igual, reprise. El estímulo doloroso viene. Aquí sería la membrana presináptica. Y está modulando, entonces transmite menos porque se bloquean, ¿ver? También tiene un toquecillo de efecto alfa y todo, pero el receptor VIEW, que normalmente modula, si es el calcio, usted le pone la morfina, bloquea menos calcio, menos liberación de neurotransmisores, menos transmisión sináptica, y encima le mete la morfina a los receptores posteriores, entonces ya inhibe vía adenosiclasa, moviliza potasio, hiperpolariza y se fregó esa la transmisión. Eso es el repaso general de los receptores que funcionan de este tipo. Otra vez, finalmente, insisto, entonces hay una modulación de los opiáceos a nivel de receptores presinápticos y a nivel de receptores postsinápticos, ¿verdad? O sea, que si es como un mecanismo de seguro, si no le funciona uno, tiene el otro. Entonces, igual, asociado a proteína G, movimientos de ABP cíclico, bloqueo aquí de la entrada de calcio para que no se muevan las vesículas y no libere nada, entonces bloquea la transmisión ahí, pues no se liberó nada. Y luego a nivel postsináptico, hiperpolariza la célula moviendo potasio, se acabó la sensación de dolor más lejos. Entonces, y eso imagínense en todas las fibras nerviosas, ¿verdad? Hasta llegar arriba, acá. Ok.
¿Estamos? Más o menos, perdón, más o menos, ¿sí? No está complicado, fíjense que es el mismo principio con receptores. Ok. Algunos aspectos farmacocinéticos, sí. No me quedó muy claro lo que bloquea la morfina, perdón. ¿Perdón? No me quedó muy claro como la acción de la morfina. Ok. El sistema funciona normalmente ahí siempre. Cuando le ponemos morfina al paciente, entonces, en presencia de un estímulo o una fractura expuesta de fémur, a que se haga una situación así, hay estímulos dolorosos que van a venir desde la periferia, de manera a través de las aferencias al sistema nervioso central para yo sentir que me duele. Si yo bloqueo esta aferencia, ya no siento que me duele. Tengo la gran lesión, la gran fractura, pero ya no me dolió, ya no me siento fricción ni nada, porque ya no me duele. Eso es lo que hace la morfina. ¿Cómo? A través de los receptores funcionando, quitando, bloqueando la neurotransmisión de dolor. De manera que nosotros vamos a tener receptores pre y postsinápticos que van a modular a nivel presináptico el movimiento de calcio para que no entre y no pueda mover vesículas y liberar neurotransmisores, que eso recuerden que es un poco el principio también con catecolaminas y cosas de esas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que mueven vesículas para fusionarlas a la membrana y que liberen contenido. Si no hay calcio, esto no ocurre. Entonces aquí lo que hace es bloquearle calcio para que esto no se mueva y no libere neurotransmisores de diferente tipo para que haya neurotransmisión a la otra neurona en su sinapsis. Entonces bloquea la transmisión. Y a nivel postsináptico, el receptor lo que hace es modular o afectar canales de potasio para hiperpolarizar la célula y bloquear la generación de más potenciales, porque la neurotransmisión ocurre en forma de potenciales, ¿se acuerdan? Si usted no genera potencial, no transmite nada. Esa es la idea. ¿Ok? Pero eso se hace notable en presencia de dolor, porque entonces usted le deja de doler. Lo que dura en absorberse y llegarle ya le empieza a dar de doler. ¿Ves? ¿Ok? Más o menos, ¿sí? Sí. Profe, si fuera, digamos, una endorfina endógena, ¿de dónde sale para estrategia del receptor? Normalmente siempre está así, andan por ahí circulando todo. La homeostasis implica que haya los ligandos endógenos modulando ahí todo el equilibrio homeostático de la neurotransmisión. ¿Ok? Entonces, si a mí yo me lastimo, no me va a doler, no estoy bloqueando esa respuesta, sino que la siento. Entonces, todo el sistema de homeostasis funciona teniendo esas endorfinas y todo. Antes, o tal vez, si hay alguien que se llama Michael, no sé si se acuerdan que a veces, o las mamás de ustedes alguna vez que si se golpearon y el gran muretón ahí, la rodilla y todo, y entonces trataban de hacer como un cierto estimulito para, como uno decía, es como el vientito, una cosa así, sin tocar, porque si toca duele, el rasponazo y todo, pero empezaban a hacerle algo ahí que estimulara algo nociceptivo, y a uno se le empezaba a aliviar un poquito el dolor. Eso era usando este mecanismo de liberación y de estimulación a través de los estímulos. ¿Sí? Bueno, alguien lo puede haber visto, sobre todo cuando en la noche ahí, el accidente, pues entonces hacían eso. Esa era una forma que tenían antes a veces la mamá de ayudar en ese sentido. Y entonces lo que hacían era eso, recurrir a inducir la secreción de endorfinas para retirar algo que en su momento tenía. Pero normalmente los opiáceos como ligandos no van a producirle especialmente analgesia como respuesta. Es el exógeno el que produce la respuesta.
porque aumenta mucho la cantidad y la literatura con receptor produce una gran respuesta biológica, pero es necesaria para que funcione el sistema como funciona en nuestro homeostasis. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, algunos aspectos ya dijimos que eran muy liposolubles, porque llegan rápido, tienen que llegar ahí a la eliminación muy rápido. Se absorben bien en general por cualquiera de las vías. Ahora hay hasta parches, ¿se acuerdan? ¿Han visto los parches de fentanil? Ahí sí es que por todas las absorben. Si se administran por vía oral, tienen un gran metabolismo de primer paso. Entonces, morfina es uno de los fármacos prototipo que tienen baja biodisponibilidad oral, porque tienen un metabolismo de primer paso tan grande que de la dosis que se administra apenas sobrevive o apenas queda biodisponible una tercera parte. Entonces, imagínense, si en la primera pasada hepática se te fueron 2/3 de la dosis, eso es altísimo. Eso es muy aparatoso porque la mayoría de los medicamentos no tienen esos metabolismos de primer paso tan grandes, pero morfina sí es uno típico en esa línea. Y por supuesto que los otros sí van a tener un poquito más de disponibilidad, pero la morfina es el que la tiene más baja de disponibilidad oral. Como les digo, anda en el orden del 33%. Hay una rápida distribución, que es lo que nos interesa en los tejidos de alta perfusión. ¿Cuál es un órgano que tiene muy alta perfusión? ¿Cuál? Hola. A ver, un órgano ¿como cuál? Bueno, sí, también, ahí se fueran las dos partes de morfina de un solo tiro, pero fuera del hígado. ¿Qué otro órgano tiene muy alta perfusión? Riñón. Corazón, riñón, igual otro, así es. Cerebro. Claro, ahí es donde nos interesa mucho. Porque, tal vez en el riñón pues se va a metabolizar, en el hígado se va a metabolizar, pero donde nos esperamos el gran efectazo es en el centro. Ok, y como son tan liposolubles y hay rápida distribución, el uso continuado puede acumular, sobre todo si se usan altas dosis, puede acumular en músculo esquelético y en tejido graso. Por eso hay que tener cuidado si dan varias dosis continuadas. Okay. Bueno, los dibujillos ahí para que vean que sí se parecen, ¿verdad? En ese sentido. Vamos a hablar un poquito de metabolismo porque esto sí es importante. Un poco se van a explicar por orina, así un poquitillo, ¿eh? Un poquitillo. ¿Qué es lo importante aquí? Que estos fármacos se metabolizan por reacciones de fase 1 y fase 2. Recuerda, las de fase 1 son reacciones más simples, si cabe decirlo así, de oxidación y cosas de esas. Las de fase 2 son reacciones de conjugación con algún elemento endógeno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso era de las primeras clases. Las reacciones de fase 1 es donde hablamos de metabolismo oxidativo y hablamos de los citocromos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Les suena? Citocromos. ¿Les suena algo? Ok. Entonces, diferentes medicamentos usan diferentes caminos. La fase 1 es muy importante en fentanilo y meperidina. Y el asunto con fentanilo, por ejemplo, que lo vamos a usar como fármaco, es que el fentanilo se convierte, después hace unos pasos y se va a convertir en morfina. Y a su vez, desde otros pasos, a través de fase 2, vamos a tener aumento de potencias analgésicas. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con tutelar las dosis. Y ahora aquí, bueno, estoy hablando de morfina, fentanilo, por eso es así, porque el metabolito morfina 6-glucurónido, que es
morfina con pegado en el carbono 6, el ácido glucurónico, que era el mismo de las bilis, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era bilis directa e indirecta porque se liga con ácido glucurónico. ¿Le suena? ¿Le suena algo? Ok, entonces, ese se liga y cuando tiene esta forma, tiene una potencia analgésica muy grande. De la mano de que puede también tener más efectos adversos. Claro, le alivia, pero también le puede llevar a más efectos adversos y a problemas de acumulación, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el mensaje? Que intervienen reacciones de fase 1 para el metabolismo de los fármacos opiáceos y opioides y reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2, por ejemplo, de morfina, los pacientes que usan morfina van básicamente directo a reacciones de fase 2, van a poner morfina, se va a convertir en morfina 3 glucurónico y después convulsiona y alguien le va a convulsionar y se lleva el susto, o morfina 6 glucurónido y le aumenta la potencia analgésica. Entonces, depende de las dosis, van a ver más o menos, o dependiendo si tengo inhibidores de metabolismo enzimático y entonces si tengo fármacos que compitan con las enzimas que producen eso y eso ya llamábamos interacciones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ubicados. Entonces hay que tener cuidado de saber qué usan los pacientes, qué toman los pacientes, porque estos se van a convertir algunos en morfina. Y la morfina en sí misma se va a convertir en pasos metabólicos de mayor actividad y toxicidad libre. Entonces, ¿Así? y lo ideal es que si logramos llegar a la morfina 6 glucurónido, pero digamos, porque tiene más potencia energética, el problema son los efectos adversos. Ella va a llegar, metabólicamente va a llegar. El problema es si usted tiene un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia renal o un problema que tenga otros fármacos que le tiren todo a formar ese metabolito y no los demás, sino todo a este con las interacciones. Entonces ahí sí es un problema porque lo puedes intoxicar. ¿Sí? ¿Okay? Pero todos van a formarse y van a pasar por los pasos. El punto es las interacciones, que no hayan otras cosas que le vayan a tirar muy rápido a estos metabolitos. No se lleve susto, ¿verdad? Eso es la idea. Entonces, sí, y todos estos de los citocromos, por lo que vamos a verlo, es porque ustedes sí recuerdan que muchas medicinas inhiben citocromos, ¿se acuerdan? Interaccionan con muchas cosas, entonces hay que tener cuidado. Uno no se va a acordar de todo en general y con quién interacciona con qué, para eso está el celular, pues, la información y buscan uno en el momento ahí si hay, porque uno no se va a aprender todo siempre. Y ahora hay mucho más fácil acceso a la información, pero sí tienen que tener en cuenta que cuando se pone la morfina o se pone fentanilo, podemos tener por vías metabólicas comportamientos que pueden ser de cuidado. Entonces hay que vigilar a los pacientes. ¿Ok? Y que tiene esa consideración especial que el metabolismo le puede afectar la reacción del paciente. Y finalmente, para que no se nos olvide, hay una cosa que se llama el polimorfismo genético, ¿verdad? Del citocromo. Ustedes han oído hablar de los polimorfismos, que es que hay gente que tiene, digamos, enzimas anormales, por decirlo en fácil. ¿Sí? ¿Han oído eso? ¿Sí? ¿Oyeron cuando vieron cinética al principio? Hay algunas personas que tienen las enzimas del citocromo B2B6 anormales, digamos, y entonces tienen variaciones en la analgesia y la tolerancia. Y entonces estos pacientes, porque usualmente uno no anda midiéndole a todos cuál es, ¿usted es rápido o no es rápido? ¿Usted tiene enzima anormal o no tiene? No, la mayoría de la gente la tiene normal, pero de vez en cuando aparece uno con polimorfismo. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque le dio una respuesta rápida y se le intoxicó. Y eso no es normal. Si usted conoce cómo funciona la morfina,
usted no, probablemente no va a tener una depresión respiratoria y una muerte en 12 minutos en una persona que no está muy distinto. Dime. Ahí es otro síndrome diferente que tiene que ver con o más orgánico, con las fibras nerviosas. Y entonces sí, hay gente que dice que no tiene dolor, que no siente. Ok, es que aquí en polimorfismo genético nos referimos más a enzimas. ¿Ok? Sí. En el caso de una persona que más bien sienta mucho dolor, yo me imagino que hay una dosis, ¿verdad? Sí. Para cada medicamento, pero ¿qué pasa si esa dosis máxima del medicamento ya no le hace? Bueno, ya veremos al final que con el tiempo se produce tolerancia. Estos fármacos se produce tolerancia, entonces hay que ir aumentando la dosis para poder mantener el mismo efecto analgésico. Sí, esa es la definición de tolerancia, la necesidad de aumento de dosis para mantener el mismo efecto, o la pérdida progresiva del efecto manteniendo la misma dosis porque se desarrolla mecanismos de tolerancia. Entonces lo que se hace es ir aumentando con el tiempo. Pero se aumenta suavecito, ese es el punto es que va suavecito. No puedo decir de bote aumentando dosis o así, no va aumentando a poquitos. ¿Ok? No va poniéndose grandes incrementos de dosis porque se puede llevar un susto. Recuerde que estos fármacos, aunque lo pongan uno groggy, si no, no me duele nada, me siento en las nubes, todo buenísimo, ya no me dolió nada, también son depresores en chat, ¿verdad? Y matan gente porque lo para el sistema respiratorio. Dígame. Me iba a decir que en este caso de personas con tolerancia, no es un peligroso estar haciendo tanto la dosis, no pega una toxicidad. Bueno, pero es que si ya han generado tolerancia, probablemente pueden tolerar una dosis más alta que alguien que nunca lo ha tomado. ¿Ves? Por el uso continuado. Pero si yo tengo que aliviar un paciente oncológico que está en fase terminal y está usando mucha dosis, y si esa dosis la alivia, pues lo voy a dar. No importa que sea el doble de alguien que nunca ha usado morfina y que si la fuera a usar hoy, por primera vez daría una dosis mucho más baja. ¿Sí? Pero el otro consumidor de esta realidad. Diga. ¿Sí? En ese caso, ¿cómo se hace como para tratar de contrarrestar, digamos, cuando se está notando que está pasando, que se hace un antagonista? Sí, bueno, en principio, ustedes cuando pongan morfina siempre hay que vigilar a la gente, ¿verdad? Esto pasa cuando son ultra rápidos, pues se llaman ultra rápidos porque es en cuestión de minutos. Entonces ustedes a los primeros 5 minutos vigilando a la gente más o menos bien y ya, no, pues para tener que intubarlos y no, pues se les muere. Sí, usted puede, mientras consiguen la naloxona y todo, sí, pero esta gente si no lo intuba, se le puede ir. Tiene sus peligros, pero hay que manejarse con cuidado. Ok, entonces voy a mencionar aquí, recordar, hay un montón de que están disponibles aquí en el país, no hay tantos. Aquí en Costa Rica hay básicamente estos 5, bueno, 6. Como opiáceos, vean ustedes que la potencia, habíamos comentado que la potencia analgésica varía entre los diferentes agentes. Vean ustedes, para que se hagan la dosis se va de la mano con la potencia, ¿ok? Por eso es. Entonces vean que las dosis pueden variar según la potencia. Ya dijimos que fentanilo es el más potente, yo necesito menos dosis. ¿Ya? Ok. Podemos usar la relación oral parenteral. Bueno, sí, morfina tengo orales y parenterales, no hay problema. Metadona tengo orales y parenterales. Meperidina prácticamente solo tengo parenteral, en este país solo ampollas hay. Fentanilo básicamente no usamos oral, por eso no se usa oral. ¿Ok? La oxicodona es pastillita y tiene una potencia media ahí. Y la codeína se absorbe muy bien todo, pero tiene mal efecto analgésico. ¿Ok? Eso ya lo habíamos comentado. La duración en vidas medias de la analgesia. Fíjense que la metadona es de las que más dura.
morfina le sigue, sin embargo, fentanilo sí tiene un efecto mucho más corto, por eso se usa mucho en infusión, ¿verdad? ¿Han visto? Que les ponen a veces infusión. Y la eficacia, bueno, el de mayo, todo sirve, en general todo sirve, solo que destaco que el fentanilo pues es el más potente, tanto lo que el fentanilo, lo que pasa es que a esa misma potencia analgésica es esa misma potencia depresora central, ¿verdad? Por eso a los pacientes, cuando les ponen fentanilo endovenoso, están en anestesia, intubados y todo, ¿verdad? Porque sobre la misma están ahí. No es una cosa para estar usando en los salones. Ese paciente le va a necesitar asistencia ventilatoria, por el fentanilo es un bombazo para dejar de funcionar. Ok, entonces en Costa Rica tenemos controlados los estupefacientes por el Ministerio de Salud y lo que tenemos entonces es parches de fentanilo en diferentes fuerzas, fentanilo en ampollas, meperidina en ampolla, metadona, pastillas y ampollas, morfinas y últimamente de lo más nuevo es la oxicodona, ¿ok? Que es intermedia, acuérdense. No son controlados como estupefaciente, por lo que solo, digamos, que hagan seguro con prescripción. El tramadol que tenemos en forma, ¿en qué forma tenemos tramadol en la caja? Gotas y qué más. Claro. Y el capentanol que no lo tiene en la caja, pero sí se puede conseguir así. Esos entonces no requieren receta especial. Mención entonces de la morfina, que es un alcaloide del opio, ¿verdad? Y es el analgésico por excelencia para aliviar dolor moderado e intenso, sacado ahí de la dormidera, por eso se llama dormidera, porque es un narcótico. Y tenemos entonces también, por ejemplo, en la institución, que se acuerden, la codeína con paracetamol o acetaminofén en tabletas. Esto es lo que se llama una combinación a dosis fija, ¿sí? Vienen las dos medicinas en una misma pastilla. Entonces usted siempre va a tener la relación 30-500. ¿Ok? Esa es la que han descubierto, digamos, establecieron que era la mejor relación. Entonces todas tienen esta fuerza siempre. Y es fija porque usted no puede variar uno u otro, ya eso está fijo. Bueno, y el tramadol es en goteo, ¿verdad? Como les decía, ahí están los dibujos. Entonces, en la caja que hay, bueno, está la codeína en pastillas con acetaminofén, el fentanilo que dijimos que el fentanilo está más controlado para anestesia y UCI, ¿verdad? Estos pacientes no pueden estar en salón con fentanilo, esto es demasiado depresor central para estar, están en UCI o están en sala de operaciones, ahí metadonas, morfinas. Ahora, esto costó mucho conseguir, hay morfina en solución para los pacientes, digamos, pediátricos. Hay pacientes viejitos que no pueden tomar solo gotitas o líquido, ¿ok? Que antes no había y había que hacer, el de niños machacaba las pastillas y hacía sobrecitos, pues no había que hacer. Bueno, hay morfina en diferentes fuerzas, ¿verdad? Tenemos, fíjense que hay de liberación prolongada y tal, ahí es donde hay diferencias en las morfinas por las formulaciones. Y hay tramadoles, tanto como decíamos, solución oral como inyectable, y hay el antagonista, la naloxona, ¿verdad? Entonces, vamos, ven, entonces hay cosillas, Ahí ven que no hay nada en el segundo, no, sí hay. ¿Cuáles son los efectos de los opiáceos en general? Aplica morfina, fentanilo, pero lo que siempre más usamos, aplica tramadol también, es lo que más suavecito, ¿verdad? Pero morfina es más notable, el metadol es más notable. Se le pone tramadol a uno y dice, se tolera mejor, sí, menos bombazos. Ok, claro que queremos la analgesia, ese es el primero, eso es lo que siempre queremos. Pero esa analgesia se va a ir de la mano de todo un montón de cosas más, como la euforia, esa sensación de bienestar, me siento muy contento, la canilla quebrada, dispuesta y todo, pues estoy muy feliz. Ok.
Si no tiene la mala suerte de que le dé una disforia. El que está ahí se le sube por la se le empieza a alucinar feo. Pero generalmente se enfoca. Miosis, entonces vuelve así, puntiformes. ¿Verdad? Depresión central, sí. ¿Qué preocupa? La disminución de la tos y la depresión respiratoria. Por eso la gente se muere cuando no se sobremedican, cuando usan esto fuera de los estándares terapéuticos. ¿Ok? O cuando los empiezan a combinar con otros depresores, como alcohol y cosas así, lúdicas, ¿verdad? En ambiente y se activaron algo y no saben qué están tomando. Ok. Pueden darle a algunos pacientes, por ejemplo, que les ponen morfina, unas rigidez aquí del tronco, y entonces a veces empiezan a ponerse como tiesos. ¿Ok? Con aumento del tono muscular, y el problema es que en esa tiesura hacen un fenómeno restrictivo ventilatorio. Y ya pueden ventilar. Ok, náuseas, sí, vómitos, pero sobre todo náuseas. Advierten, no se mueva, quédese quietico, porque son náuseas asociadas al movimiento. Entonces, si se mueve, puede ser que lo tolere mejor y no se vomite. Pero si se levanta, porque ya se quiere ir o lo que sea, en esas se vomita, ya no va a hacer nada para vomitarse. Hipotensión, sí, desestabiliza el sistema, sí, por eso hay que tener cuidado. Y pasa mucho con personas adultos mayores con chamadol, que dicen que no, pues sí, entonces va a usar el chamadol y poquito el chamadol y el pobre roquito ahí, y se puede llevar un futuro de hipotensión, pues está bien, porque se cae, se quiebra la cadera y se jorobó la vida. Entonces, hay que tener eso cuidado. Meperidina también tiene acción antimuscarínica, entonces le puede dar, digamos, trastornos del ritmo. Taquicardia, pero también trastornos del ritmo. Hay que tener cuidado que si la gente tiene alguna arritmia, oye, ten cuidado. Tracto gastrointestinal, esto afecta mucho, la gente se queja mucho de las molestias digestivas, pero sobre todo así, el típico efecto estreñimiento. Es de lo más frecuente, es de lo más complicado porque casi todo el mundo lo tiene y casi no se resuelve con nada. Es un problema serio, sí, pacientes que usan morfina por control de dolor, digamos, oncológico y tal, el problema de estreñimiento es muy grave. Pueden desarrollar tolerancia a las náuseas y el estreñimiento sigue. Pero asuntos de renal, geniturinario y todo eso, sí, ¿qué es lo que da un poco el costo? ¿Qué me interesa? Retención urinaria, cuidado a los varones, cuidado a las personas adultas mayores con la próstata crecida porque se le taquea. Igual que con cualquier medicamento antimuscarínico, ¿se acuerdan? Entonces aquí se puede dar problema. La piel, la persona le pone morfina y entonces empieza a poner roja. Picazón y todo, el 70 al 100% de la gente reporta prurito, sobre todo con las primeras dosis. Pero que uno de los que no se quita rápido es el sueño. Es decir, no les cuesta mucho manejar veces. Entonces, y para que no se nos olvidara, cuando dicen, ¿por qué se hace la farmacodependencia? Por este. Ese es el que hace. La gente puede desarrollar farmacodependencia. ¿Ok? Siempre en los efectos vamos a recordar que también va a haber contracción de músculo liso, eso es importante, pues si te están operando la vesícula, ya bueno, esto hay que tenerlo, hay que pensarlo. Por eso a veces no se usan y se ha tratado de pasar a acetaminofén o a dipirona, ¿cómo se llama? Metamizol, para tratar de aliviar, para no contraer estos posibles. Desregulan la temperatura corporal y puede haber hipertermia, sí, trastornos de sueño, pueden prolongar trabajo parto, si les ponen, hay que tener cuidado con eso, pero también nos pueden dar afectación hormonal y modulación inmune. Entonces podemos tener ahí
asuntos que tienen que ver con las diferentes hormonas. Recuerden que todo es necesario, los neuropéptidos son necesarios para toda nuestra homeostasis, pero aquí estamos hablando de una sobrecarga mayor porque se está administrando como fármaco exógeno, ¿verdad? Esa es la idea. Profe, Entonces se desregulan. atraviesa un paciente. Por eso se tratan de evitar, pero a veces eventualmente pueden verse en alguna situación en que todo lo que es liposoluble, todo lo que atraviesa, se atraviesa siempre. Por eso las mamás embarazadas que sean farmacodependientes, el chiquito le hacen una abstinencia de esclerosis. Hay que tener cuidado. Siempre en efectos adversos. La depresión respiratoria siempre es el gran susto y esto es lo que se antagoniza con la naloxona. ¿Ok? Las náuseas y vómitos van a estar frecuentes en 1 o 2 pacientes de cada 3 que usen a este tipo de fármacos y tiene que ver con las vías dopaminérgicas, la somnolencia, que puede ser que le dé por unos 2 o 3 días y tolere mejor, el estreñimiento, 70% de los pacientes, esto es un problema muy grave, les decía, boca seca, diaforese por vía muscarínica y neurotoxicidad inducida por opioides, y le hace ahí un cuadro ahí raro que después dice ya está, lo perdimos, ¿verdad? Pues dejan así de mayor para que digan que fue que se demenció. No se demenció, le está haciendo una neurotoxicidad inducida por opioides. Eso pasa, sí, eso ocurre. Pero todos, si están gente más deshidratada, pacientes más comprometidos en su estado general y todo, le pueden dar esos sustos. Si usan dosis muy altas, es más frecuente que ocurran esas cosas. Y el uso crónico, me refiero a meses, años, ¿verdad? Como analgésicos, básicamente, pues nos pueden llevar a esas alteraciones que sí que vemos menos en el uso agudo. A ver, si se la ponen en el posoperatorio de la cirugía, digamos, de Antonio, y le ponen un día o 2, probablemente no hay problema. Mayor en términos de, por ejemplo, de farmacodependencia, en términos de afectación de gotas, en términos de inmunosupresión, de que le trastorne la alimentación. Bueno, uno el primer día está tan hecho leña que ni quiere comer. Entonces, pero con el tiempo empezamos a tener problemas de esto. Con el tiempo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con los pacientes que probablemente van a requerir tratamientos largos, ¿verdad? Como opiáceos. Pacientes con dolor, acuérdense que el dolor crónico, estamos hablando de que hay dolor oncológico, pero ahí no hay, no oncológico, no tiene que ser por cáncer necesariamente, y por eso es que el dolor crónico, la parte de neuropatías, ¿verdad? Y tal, no se maneja con opiáceos, sino que se han buscado otras alternativas para ayudar un poco a los pacientes de esto. ¿Okay? Entonces, ahí es de donde empieza a manejarse dolor crónico no oncológico, buscando otras alternativas que no sean opiáceos. En esta misma línea vamos a recordar que se puede desarrollar tolerancia a algunos efectos, a otros no. Entonces, ¿se puede desarrollar tolerancia al efecto analgésico? Sí, con el uso continuado. Esto no es instantáneo, esto es con el tiempo. Entonces va a haber que probablemente incrementar las dosis con el tiempo para mantener la analgesia. Sí, no es malo. El punto es que yo necesito mantener aliviado al paciente. Entonces se le sube un poco. Digamos 30 miligramos de morfina cada 6 horas, entonces se le sube a 1,5. Aparte, si se puede partir, pues una tableta, pues, empecemos con 1,5 horas, y ahí vamos. ¿Ok? Tolerancia, bueno, a la sensación de bienestar y toda esa cosa. A la confusión mental, a la sedación que le puede dar, puede haber tolerancia a la depresión respiratoria. Entonces, por eso es que
alguien que lleva muchos años usándolo y usa dosis muy altas, a uno le parece que es mucho, pero es mucho, no es mucho para él. Pero sí es mucho si se la van a dar a alguien que hoy va a empezar. ¿Okay? Y sí puede uno verse un problema si usa dosis muy altas. El efecto, las náuseas se toleran rápido, entonces uno dice, vaya, denle unos días, ya pasarán, ya pasarán. Igual la supresión de la tos. Sin embargo, hay cosas que no necesariamente se pueden llegar a tolerar, como a generar tolerancia. La tolerancia me requiere incremento de la dosis para mantener el mismo efecto, como las miosis, el estreñimiento no se llega a tolerar y tiene estreñimiento toda la vida. Convulsiones, y si le da por ahí, pues puede tener problemas de ese. Eso, entonces hay que ver cada paciente hay que verlo. Entonces vean ustedes que por eso hay cuidados paliativos que manejan mucho de esto y todo, porque es una cosa a veces complicada. ¿Okay? Y el otro concepto es el asunto de la farmacodependencia. Pero eso es lo que la disforia, la euforia y todo eso cuando se usa fuera de el contexto del manejo del dolor, que es el fuerte de estos medicamentos. A veces la gente usa heroína, por ejemplo, con fines lúdicos, ¿verdad? Entonces, el uso continuado, varias dosis seguidas y cosas van a desarrollar farmacodependencia. Adicción. Ay, es que son adictos. Bueno, sí, pero no, y sí, no. ¿Cuál es el problema? Que esta gente, entonces, tenemos que sí, hay gente que sí desarrolla, pues, adicción al uso de este tipo de fármacos y hay comportamientos aberrantes a veces en la gente, ¿verdad? Heroína, cocaína no es un opiáceo, pero andan en esa línea también, entonces es un problema, cuesta mucho salir. Hay planes de deshabituación para personas que tienen dependencia o opiáceos, que trabajan a través de la metadona y esto sí, pero no siempre funciona, sino lo que hacen es cambiar, digamos, el parte del proceso es intentar cambiar, que en lugar de usar, bueno, ahora fentanilo, que es lo que se está poniendo moda, heroína, que era muy cara, pero también se usa. Se pasen entonces a metadona y mantengan el uso con metadona, que es mucho más seguro. Dígame. Quiero preguntar, en el caso de personas con problemas mentales con esquizofrenia. No le entendí, perdón. ¿Cómo? En el caso de pacientes con problemas mentales con esquizofrenia o alucinaciones, ¿este tipo de fármacos generan exacerbación de los síntomas que presentan normalmente o no? ¿Lo restringen? Bueno, yo diría que podría ya exacerbarse. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿por qué estaría un paciente psiquiátrico usando medicamentos de este tipo? En el contexto que usted me está diciendo. Porque si a mí me dice que ese paciente psiquiátrico no, se accidentó y se hizo una fractura expuesta y todo el rollo, y le pusieron bueno, que le pusieron una dosis mientras la ortopedia le resolvía su fractura, puede ser. Pero en ese momento va a estar noqueado por todas las otras medicaciones y todo el asunto en un ambiente de cuando donde me preocuparía a mí es en la cotidianidad, el paciente por ahí que tenga el psiquiátrico, pero psiquiátrico no en el sentido que tenga una depresión o una ansiedad, sino que tenga un problema ante el trastorno de personalidad y que no respete límites, no se presta a una sociopatía, cosas así, o que esté psicótico, entonces puede estar en contacto con esto, intoxicarse más y verse en un susto y deprimir el sistema nervioso para morirse. ¿Sí? ¿Sí? Ahí es donde uno dice, bueno, es que si está en una crisis, digamos, yo tengo en un viraje bipolar que lo tiró en una condición maniacal, cosas de estas, uno diría, pero ¿cuál es el sentido de tener que usar opiáceos? Si estamos hablando clínicamente, ¿verdad? Puedes buscar otra alternativa menos riesgosa, ¿sí? Como el acetaminofén endovenoso, la dipirona, el metamisol, ya que sí alcanzan suficiente potencia, que antes no las teníamos. Dígame.
era algo relacionado con eso, es que las personas que sufrieron adicción tenía entendido que ellos asumen la responsabilidad de que no pueden tomar ese tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué medicamento podía llegar al nivel de una opiación para poder aliviarlo, sí, en una situación así de dolor intenso? Lo que se recurre es a eso, al acetaminofén endovenoso o al metamizol, en donde hay parenteral y hay diferencia. Y el diclofenaco, que es una INE, no tiene la potencia de esto, ¿verdad? Entonces se queda como nivel intermedio. Pero para dolor intenso, es lo que ha cogido más campo para poderle ofrecer a pacientes que tienen un problema de adicciones y que no los puedes reexponer a opiáceos, aunque haya razón médica que lo pudiera, no, se le evita y entonces se le pone esto. Y actualmente en el seguro hay, si ustedes van al hospital, ahí en las partes de cirugía hay acetaminofén endovenoso y hay, ¿qué era el otro? Metamizol, como que al el acetaminofén endovenoso le están poniendo más fuerza para uso. Y sí, un gramo se pone, una infusión. Y esa sería la alternativa que podríamos ofrecer básicamente para dolor intenso en pacientes que tienen contraindicación al uso de opiáceos. Que la primera contraindicación es ese, el problema de adicciones. Claro que otras contraindicaciones podría ser el estreñimiento crónico, las mismas que ustedes vean, y si el estreñimiento crónico más veces lo va a sacar más, pero bueno, a veces no queda. Ahí hay que valorar riesgo en cada situación. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las principales ideas de lo que hemos hablado hoy? ¿Qué les quedó? ¿Les había quedado algo? Las clasificaciones de los... Sí, como cuál, así. Bueno, por su potencia. ¿Cuál es el más potente? Ajá, por ejemplo, ¿sí? Por su afinidad. Y también las clasificaciones por los receptores. Pero bueno, los nervóticos, pues. ¿Cómo se dice? Eran los MUR. Los MU. Ajá. Los kappa y los delta. Sí, lo que pasa es que esos otros modulan cosas diferentes, aparte de un poquito de analgesia, modulan otras cosas. Esos están en que le dé más náuseas, que le dé más estreñimiento, que le dé más aquietía, es donde empiezan a surtirse los efectos. Claro. ¿Qué más? ¿Cómo cuál? Sí, mucho. Y ese es un gran problema en la gente que usa crónicamente opiáceos, por ejemplo, pacientes oncológicos y tal. ¿Qué más? ¿Qué otro efecto adverso se acuerdan aparte del estreñimiento? La retención urinaria. Puede ocurrir, sí. Depresión respiratoria. Retención urinaria, ¿qué más? Depresión respiratoria, siempre van a ver que los pacientes bajan, siempre van a ver. Por eso, en casos de intoxicación, ustedes van a ver, por ejemplo, en servicios de emergencias que cuando llegan así con las pupilas puntiformes, lo encontraron ahí tirado de la calle, y están lamentando la respiración, le ponen una naloxona y en cosas de minutos el paciente vuelve. Si es por opiáceo, ¿verdad? Si es boca y eso ya. Que no va a tener. Pero si es un opiáceo, entonces vuelve, pero hay cosas de minutillos otra vez, puede volver a bajar. Entonces, eso sirve para ver entonces las respuestas. Pero sí, cuando le llegan así drogatas y tal, pero si yo cuchillas así, pues no hay que pensar en eso. Y se usa, la naloxona se usa en los servicios de emergencia general que están ahí,
O si a alguien se le fue la mano en un salado o le pusieron mucho o algo, los anestesiólogos sí se dan eso. ¿Qué más aprendimos? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la concentración. Sí, siempre, claro. Que entonces la primera forma de sacarle el gato que se haga farmacología no es mucho propio, sino que se hace mucho abuso de unas 2, 3, 4 horas, el primer postoperatorio inmediato, y ya para, no hay problema. Y cuando la gente tiene un uso crónico